Muchas veces nos hacemos preguntas o nos hacen preguntas, pero pocas veces tenemos las respuestas correctas, las respuestas necesarias. Aunque vivimos en un mundo saturado de información, al mismo tiempo dependemos cada vez más de Mr. Google al momento de despejar alguna duda o simplemente para conocer sobre algún tema. Seamos honestos, la gran mayoría de la población hace uso de la tecnología con el único fin de conversar con el mejor amigo o amiga, con el vecino, con mi compadre, con los hijos, los padres, novio o novia, o para sencillamente enterarnos del último escándalo. Amiga, te tengo una bomba. Ay, te vas a morir. ¿A que no adivinas quiénes se separaron? Respóndeme rápido. Pero no me mandes mensaje de voz, que tengo al gordo aquí al lado. Escríbeme. Pero también tienes la opción de usar la tecnología para ampliar tus horizontes y hacer de la comunicación en estos tiempos de la web 2.0 una vía para obtener conocimientos que puedan nutrir tu crecimiento personal, emocional y hasta espiritual. Y eso es precisamente lo que buscamos en esta segunda temporada de Respuestas Necesarias. Ofrecer una serie de programas de interés general que te ofrezcan herramientas para mejorar tu bienestar y contribuir con un aprendizaje permanente. Temas que van desde conocer el proceso de emigrar y comenzar desde cero hasta abordar temas de salud, descubrimientos científicos y acontecer cultural. Antes de comenzar, un recordatorio muy importante. Si estás viendo por primera vez este canal, te invito a suscribirte. Si ya lo hiciste, dale ese like necesario a este video. Y por último, comparte este programa con 3 de tus amigos o contactos más cercanos. Tu apoyo es de un valor enorme para continuar ofreciendo contenido de calidad. Gracias. Y así comenzamos el episodio de hoy. Esto es Respuestas Necesarias con Víctor Zamora, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos esos amigos seguinecesarios. Seguinecesarios porque son aquellos que han seguido Respuestas Necesarias desde que comenzamos en aquella primera temporada y que, bueno, ustedes están allí apoyándonos en esta segunda temporada, donde estamos abordando temas que son de interés general y además de temas de interés general, conociendo esas experiencias personales que nos pueden dar a conocer de primera mano cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los inmigrantes? De esas personas que han tenido que dejar su lugar de origen, su país natal, y se han tenido que ir a hacer la vida en un nuevo lugar. Cosa nada fácil, hay que adaptarse a muchas cosas, a la cultura, muchas veces hasta al idioma. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a estar hablando con aquellos que decidieron emigrar a países de Latinoamérica y el Caribe. Podríamos pensar que por ser Latinoamérica tenemos muchas cosas en común, tenemos un idioma en común y bueno, la cultura digamos que varía un poco, pero no debería ser tanta la diferencia como por ejemplo allá en Europa, como hablábamos en la anterior entrega. Entonces vamos a indagar un poco sobre cómo ha sido la experiencia y qué te puedes esperar cuando decides emigrar a Latinoamérica o el Caribe. Para eso cuento con un panel hoy de buenos amigos que se encuentran en diferentes países. Vamos a estar conversando con Zulma Dykov, se pronuncia Dykov, ¿verdad? Dykov. Correcto, Dykov, quien se encuentra en Aruba. Vamos a tener a María Quiroz, quien se encuentra en Costa Rica, y estaremos conversando también con el amigo Rodrigo Oviedo desde Santiago de Chile. Un saludo para todos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Chévere. Hola, Víctor. Gracias por invitarnos. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. ¿Estamos listos, verdad?
Listísimo. Sí, seguro. La pregunta obligada y que, bueno, no podemos dejar pasar es ¿por qué decidieron ustedes irse específicamente a ese lugar y cuánto tiempo tienes allí radicado? Comienzo con las damas, puede ser María Quirós. María. Hola, tengo ya 11 años en Costa Rica. ¿Me escuchas? Te escucho, sí. Sí. Ok. Sí, les decía que tengo 11 años en Costa Rica. Estando en la isla de Margarita, se presentó la oferta para mi aún esposo venir a trabajar con una de esas libros de empresas de apuestas deportivas, venirse a Costa Rica. Se vino el primero, después me vine yo con mis 3 hijas, hace 11 años, un 7 de septiembre del 2009. Y desde entonces estoy aquí. De hecho, hace poco ya adquirí, después de la residencia de 5 años, mucho tiempo después hice los exámenes para la naturalización, que si bien es cierto ayuda en algo, y ya estoy naturalizada costarricense, ya tengo cédula costarricense, 2 de mis 3 hijas también, y aquí estamos echándole pichón desde entonces. Llegaron a colegios. Dime. Qué bueno, María, una pregunta. Cuando llegaste a Costa Rica, que pisaste el suelo de Costa Rica, ¿tú pensaste en ese momento que te ibas a radicar allí por mucho tiempo o pensabas que era algo pasajero, que ibas a estar por corto tiempo allí? Mira, yo tuve la oportunidad cuando adolescente de vivir en Estados Unidos por los estudios de mi papá. Y tanto extrañé Venezuela en ese momento, siendo adolescente y estando en Estados Unidos, que yo para mí me juré nunca más salir de Venezuela ni vivir en otro país. Wow. Pero unas cosas es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios le tiene destinado. Como digo yo, ese es el que escribe verdaderamente el guión de la vida de uno. Se dio la oportunidad de que mi esposo en ese momento trabajara en otro país y lo vimos como una oportunidad de conocer y siempre volver. De hecho, yo todavía tengo mi casa en Margarita. Pero siempre volver. Pero en este momento me planteo, ¿volver a qué? A ver, Zulma Taikov. Sí, ok. Bueno, mi experiencia de venirme a esta maravillosa isla, viniendo de otra isla excepcional, realmente viene de 23 años atrás. Yo salí desde finales del año 98 y la motivación que tuve para venir a Aruba es realmente porque tenía una tía radicada en Aruba hace muchísimos años. De hecho, tengo un primo que nació aquí, que ya también es mayor de edad. Tengo una prima que creció aquí. Y fue ella la que me trajo realmente. Ella nos visitó en Margarita y me trajo en unas vacaciones y después regresé a Venezuela, a Margarita, y bueno, después me dijo nuevamente, ¿por qué no te vienes a trabajar una temporada para acá? Y bueno, como le preguntaste a María si había pensado sí o no, realmente no pensé. Me vine y no pensé nada. Y desde ese tiempo estoy aquí. Ok, caramba. Tienes entonces 23 años. 3 años, correcto. Bueno, vamos entonces ahora hacia el sur y nos vamos para allá, para Chile, para Santiago de Chile. A ver, Rodrigo, cuéntanos. Hola Víctor. Bueno, sí, en mi caso, yo lo planifiqué. Yo lo planifiqué durante bastante tiempo. Pertenezco a una familia de emigrantes. De hecho, yo nací en Chile en el año 74. El país, lamentablemente, en ese momento atravesaba por un periodo, una economía terrible, sin entrar en detalles del gobernador, y asumió el gobierno una dictadura con Pinochet, que todos conocemos. Mi familia entera emigró a Venezuela en el año 77, incluidos nosotros, así que vengo de una familia de emigrantes. En el año 99, cuando se avisaron o se vislumbraron los cambios que venían, mi familia ya estaba preparada para lo que venía. Nosotros conocíamos ya qué era lo que podía surgir. Y nuestra generación, o sea, mi hermana, yo, mis primos, comenzamos a emigrar. De hecho, yo emigré durante 8 años para los Estados Unidos, donde viví en Nueva York.
y luego por motivos personales tuve que regresar a Venezuela. Y luego, vista del deterioro que existía en Venezuela, pues comencé a planificar mi salida nuevamente. En el año 2013 dije, ya aquí no hay nada que hacer. Así que planifiqué mi visita, o sea, mi regreso, de hecho, a la tierra que me vio nacer, que fue Chile. Venezuela siempre fue mi segunda casa, es mi segunda casa. La casa, el país que nos vio a mí y a toda mi familia, nos extendió los brazos y me siento tan venezolano como chileno. Hoy en día digo que soy chileno, ciertamente, porque no he dejado de serlo, pero mis raíces, mi educación, mis amistades, todo es Venezuela. Así que tuve que planificar mi emigración para este país. Y he comenzado de cero, como cualquier otra persona que emigra. Tengo 3 años ya aquí en Santiago. Ok, muchísimas gracias. Ahora que Rodrigo menciona precisamente eso, esa frase que tanto se repite en toda persona que emigra, empezar de cero. Empezar de cero. La mayoría de las personas que emigramos habíamos alcanzado, si se quiere, cierto, por llamarlo, estatus, o habíamos realizado estudios, teníamos un título universitario tal vez, o habíamos logrado una carrera, digamos, profesional en cualquier área. Sin embargo, cuando te vas de tu país y llegas a un nuevo destino, pues ahí no eres nadie, absolutamente, y te toca hacer cosas que realmente a veces ni siquiera imaginaste que ibas a tener que hacer. En este caso quisiera hacer la pregunta a María Quiroz, quien desarrolló una carrera bastante destacada en la parte de la hotelería. Nos conocimos allá en Hilton Margarita. Y bueno, te toca irte a un nuevo país y comenzar de cero. ¿Cómo fue ese comenzar de cero para ti, María, en Costa Rica? Mira, para mí el comenzar de cero es quizás más por la parte emocional que por la parte profesional, porque vienes a un sitio que no conoces y comienzas desde cero a hacer sobre todo amistades, a conocer comida, a conocer, aquí es un idioma diferente, aquí se come diferente, todo desde cero. Afortunadamente, digo yo, para mí, cuando viajé a Estados Unidos, me vi en la obligación, porque era una obligación, aprender inglés. Entonces, yo tenía, como le digo a mis hijas y a quienes fueron mis alumnos, un tercer brazo. Yo tenía esa gran herramienta que es el inglés y me permitía conocer otras cosas. Yo podía entrar en el campo hotelero, pero no conocía por dónde. Pero entonces empecé a trabajar con el libro de apuestas igual, con la empresa de apuestas, que yo trabajé también en Margarita, y no estaba ejerciendo mi profesión. Irme a la parte turística, no conocía el país, como para ser guía turístico, que también lo hice muchas veces en Mérida y en Margarita. Entonces, quizás un poco ya cansada de lo que eran las apuestas, porque no era mi fuerte, aunque me encanta el deporte, pero esa parte no me gustaba. Fui a una feria de empleo bilingüe, aquí las hacen muchísimo, trilingües, multilingües, porque aquí se manejan muchos idiomas, y conseguí emplearme en la parte de traducción, porque yo en Margarita estaba haciendo una segunda carrera que es idiomas modernos. Comenzar desde cero no es ni ha sido fácil, porque para mí, a pesar de que ya tengo la cédula, sigue siendo extraña Costa Rica para mí. Siento que tengo todavía demasiado el afecto pegado de Venezuela y logro arrancar porque tengo, ya mis hijas ya tienen la mitad por lo menos las gemelas las morochas tienen la mitad de sus años de vida aquí. Entonces, yo quizás tuve ese empuje de ellas, ya Gonzalo tenía tiempo aquí, y ha sido, yo pienso que bueno, porque como digo yo a veces a mis papás, tengo muchas historias que contar de todas las vidas que he vivido, porque como ustedes saben, y más adelante quizás me ha tocado pasar por mucho en este país, pero ha sido bueno. Yo soy de las que piensa que no hay malas experiencias, hay simplemente experiencias, porque todas te ayudan a crecer. Y si les sirve de algo a las personas que nos escuchan, no les dé miedo comenzar de cero. Somos capaces de muchas cosas, de muchas cosas. Como seres humanos somos capaces de muchas cosas.
Es así, definitivamente. Ahora, bueno, me quiero ir a Aruba y María comentaba el tema del idioma. El tema del idioma es un gran tema, justamente cuando nos trasladamos a otro sitio, lo digo por experiencia propia. Me encuentro en los Estados Unidos, sin embargo, bueno, había vivido acá antes, tenía un manejo del idioma, pero es inevitable que haya un choque cultural, porque en el momento que cambia el idioma, cambian muchas cosas. Cambia el ritmo de vida incluso, cambia la forma de comunicarte, cambia esa afectividad que tenemos nosotros los hispanos al comunicarnos, mientras que el gringo, ya ustedes saben, es un poco más, hey, yo aquí, tú allá, un momento, Sí. la distancia. Entonces, en el caso de Aruba, porque además es una isla, tengo entendido, con influencias tanto holandesas como de muchos países por el turismo que se maneja. ¿Cómo manejaste tú, Zulma, el tema del choque cultural? ¿Cómo te costó muchísimo adaptarte a esa multiculturalidad en Aruba? Bueno, realmente no, Víctor. Para mí realmente no fue un cambio tan radical. O sea, sí te encuentras con una gran diferencia de idiomas, porque aquí el idioma natal que se maneja realmente es el papiamento. No sé si han oído hablar del papiamento, que es un idioma que se habla en estas tres islas, en Curazao, en Bonaire. El papiamento es una mezcla de lo que es holandés, inglés, portugués y un poco de español. Realmente suena muy español con portugués. No fue tan difícil para mí aprenderlo. Llegué y recién que llegué a Aruba ya manejaba el inglés. Claro, lo he mejorado muchísimo porque lo hablo prácticamente a diario aquí en mi trabajo. Y bueno, cuando empecé a trabajar en un restaurante como waitress. Y así practicando todos los días, hablas inglés, tratas de aprender el idioma. Y entre la mesa, trabajaba con muchas amigas filipinas que todas hablaban inglés, seguía practicando el inglés, pero también habían unas colegas arubianas. Y así fui tratando de aprender todos los días, hablando. Y claro, conocí también mi pareja, mi actualmente esposo, que es de Aruba. Entonces fue mucho más fácil porque lo practicaba prácticamente todos los días. Entonces no fue tan difícil adaptarme, ¿sabes? O sea, fue bastante fácil, claro. El aprendizaje, dices palabras con pronunciación aún un poquito extraña porque tienes el acento aún español, pero tiene que sonar un poquito holandés y me corrigen, pero así vas aprendiendo. Claro, pero más allá del tema del idioma, ¿qué fue lo que más te chocó de la cultura de Aruba? Porque siempre hay algo que en realidad nos cuesta un poco más. ¿Qué fue lo que más te costó de la cultura de Aruba, digamos, asimilar o acostumbrarte, que era tan diferente a lo que venías acostumbrada en Venezuela, por ejemplo? Yo pienso que, bueno, culturalmente no me afectó. Realmente lo que extrañé mucho al principio pienso que fue la comida. Las comidas de Venezuela, o sea, hay tantas cosas que hay en Venezuela que, por ejemplo, un cachito, tú vas a una panadería y te consigues un cachito, aquí son totalmente cosas similares a lo que es una empanada, podría decirle chilena, de repente, Rodrigo, se llaman pasteches, es una empanada, pero es con el hojaldre, con la masa de harina de trigo. Esa es el plato famoso aquí del desayuno, el pasteche. Pero también con carne, con pollito, con quesito. Entonces me hacía falta como esos platos típicos venezolanos, ¿no? Aunque se come igual arroz y eso, pero la comida fue creo que lo que más extrañé, lo que se me dificultó un poquito al principio. Y así hablando rapidito, así yo soy más o menos como Rodrigo, para que todos los que me conocen, yo no he olvidado que yo soy nacida en Colombia, pero mis raíces puedo decir que siguen en Venezuela porque yo desde muy chiquita me fui a Venezuela también. Entonces, Venezuela sigue siendo mi segundo hogar y bueno, nunca nos olvidamos de eso. Exactamente. Muy bien. Bien, Rodrigo, entonces nos comentabas pues que tu país de nacimiento es Chile. Entonces, en este caso, pues estabas regresando a tu país de nacimiento, donde creo que los primeros años de tu infancia los viviste allí. Y bueno, podríamos asumir que para ti fue, como se dice, pan comido, llegar a Chile, porque bueno, ya era tu país natal, ya habías transcurrido la infancia allí. Sin embargo, ¿hubo algo que te chocó cuando llegaste a Chile? ¿Hubo algo que te costó adaptarte en cuanto a la forma de vida en Chile, por ejemplo?
Totalmente. Inicié la conversación diciendo que uno comienza de cero y aún siendo chileno, aún habiendo nacido en este país, debo decir que uno comienza de cero. Como tú bien lo dijiste, Víctor, la educación de uno universitaria, de colegio, las amistades, la cultura que uno adquirió en Venezuela, obviamente repercute en uno. Y uno aquí es extranjero, en palabras del propio Franco de Vita, uno siempre será extranjero. Eso es un pequeño resumen. Hablando de los idiomas, aquí se habla castellano, pero los modismos, la manera como hablan aquí el castellano es indudablemente, aún que yo crecí en un hogar con familia chilena, donde se abordaba el modismo, las expresiones chilenas, todavía para mí aquí me ha costado acostumbrarme. Un venezolano, de hecho, aquí, claro, debido a la alta migración de venezolanos y sobre todo en los últimos en la última década, ha traído como consecuencia que para Chile, que era un país sureño, para nada preparado para la emigración, para nada. De hecho, aquí apenas este año, me refiero ya en enero de 2021, se está legislando sobre una ley de inmigración, porque aquí este país no estaba preparado legalmente para esto. A lo largo de la última década, literalmente de los últimos 15 años, Chile se han tratado maneras de traer, o sea, la gente ha emigrado, sobre todo los venezolanos, pero buscando maneras alternas de buscar la legalidad, de conseguir la legalidad, el estatus legal, de conseguir ciertas cosas, porque aquí este país no estaba acostumbrado. Pero esa misma inmigración ha hecho que se haya fundido, se haya fusionado una cultura oye, jamás había visto, y lo voy a decir de esta manera, aquí en Chile jamás existió una persona morena. Jamás, jamás. Mis padres hablaban de que aquí no existía un moreno. Y ciertamente, de hecho, aquí en el sur de Chile hay una colonia alemana, pero gigantesca, y se funde con la cultura mapuche, que son los indígenas, los más ancestrales. Nativos de allá, tal vez, ¿no? Que quedan aquí en Chile. Yeah. Pero aún así el indio mapuche no congenia con el resto de la sociedad. Entonces es muy selectivo en cuanto a la sociedad. Entonces hay un choque y hay empezar de cero, independientemente. La gente me escucha en la calle, automáticamente, por mi acento, automáticamente dicen que soy venezolano. Y sin entrar en detalles le digo, sí, soy chileno, pero uno tiene que comenzar de cero. Aquí las expresiones, igual para uno hay que empezar de cero. Se funden mucho también las expresiones con el idioma mapuche. Aquí se habla de la guagua, que es el bebé, del cagüín, que es el chisme, de ciertos aspectos que devienen de la cultura mapuche, del idioma, y se trasladan al castellano, ¿no? Pero es comenzar de cero. Literalmente es comenzar de cero. Todo. Definitivamente. Fíjense, ahora que estoy escuchándolo a cada uno de ustedes, me están hablando, bueno, de lo difícil que es de comenzar de cero y bueno, de cómo han tenido que interactuar en distintas culturas y distintas personas. En el caso de Zulma dice que trabaja con Filipinas y personas hasta de otras nacionalidades. Ahora yo quisiera saber en aquellos lugares, ¿cómo es la relación de la comunidad venezolana entre sí? ¿Cómo nos relacionamos los venezolanos entre nosotros fuera de Venezuela? Quisiera comenzar por el caso de Costa Rica, donde tengo entendido que hay una comunidad venezolana bastante considerable que empezó a migrar desde hace mucho antes de la crisis reciente. Y ¿qué pasa con esa comunidad? ¿Consideras que hay unión, que hay identificación, que están organizados? Cuéntame un poco de cómo se desarrolla esa comunidad venezolana en Costa Rica, María. Sí, de
hecho, fíjate que el punto de contacto es una muy buena amiga, la que maneja todas las redes sociales y se llama Comunidad de Venezolanos en Costa Rica. Se mueve mucho a nivel de los aportes que puedan dar hacia Venezuela. Bueno, yo ahorita trabajo en retail de joyería. Tengo ya 13 años trabajando en una joyería. Ok. ¿Y por qué a las 4 de la mañana? ¿Qué estás haciendo allá, Rodrigo? No, yo trabajo aquí en un call center. O sea, nada que ver con mi carrera. Pero digamos que las cosas me llevaron yo soy abogado en Venezuela. Me dediqué a la parte de derecho laboral siempre y en los últimos años me había dedicado a la parte de relaciones laborales, que todo lo que tiene que ver con sindicatos. Así que aquí llegué al call center y tuve la oportunidad de formar un sindicato y aquí estoy como dirigente sindical. Pero lo mío es interpretación, sí, inmediata, pero es a través del call center porque es que esta ahorita es con la tablet. Ya. Tengo mi equipo, aquí tengo la computadora, sí. Es igual un call center, pero de traducción. Correcto. Genial. Bueno, aquí hay call center obviamente que piden ejecutivos que sean bilingües. Ahora que hay muchísimo. El trabajo más fácil para conseguir para un extranjero aquí es call center. Aquí también. Yo no lo puedo hacer aquí porque aquí tendría que ser en holandés y bueno, más o menos lo entiendo, pero todavía no lo hablo. Pero falta todavía. Falta mucho, sí. Bien, algo que definitivamente es de interés es saber cómo se manejan los índices económicos en cada uno de estos lugares. El costo de la cesta básica, el de la renta, cuánto nos cuesta trasladarnos y, bueno, el salario mínimo o el promedio de ingreso en estos países. Quisiera saber en Aruba, Zulma, ¿cómo se manejan estas cifras? A ver. Bueno, considero que esta isla es relativamente costosa, ¿no? Todo lo que son los servicios son bastante altos. La comida últimamente también ha subido bastante. Un salario mínimo ahorita equivalente en dólares sería $1,000. En florines sería más o menos 1,815, 1,820 florines. Para una persona sola manejar un salario mínimo es un poquito difícil. O sea, no que no se pueda, pero tiene que ajustarse, tendría que ajustarse bien a lo que es una vivienda bastante económica, la comida también tiene que manejarla bien para que le alcance su plética hasta fin de mes, porque no es fácil. Donde vayas, supermercado, los precios son bastante altos. Y como les estaba diciendo hace unos minutos, todo aquí es importado y por ese mismo motivo todo es bastante costoso. Si alguien toma la decisión de irse a Aruba o por alguna razón tiene que irse a Aruba, ¿con cuánto debería contar mínimo para establecerse? Digamos, para establecerse durante un par de meses. ¿Cuál sería tu recomendación para una persona sola, sin familia, que quiere establecerse en Aruba? ¿Con cuánto debe contar? Una pregunta bastante difícil, porque realmente, no, pues, bueno, hablando solamente de vivienda y eso, tendrías que tener por lo menos unos 10,000 florines para empezar. O sea, vamos a decir unos 5,000 florines como para solamente llegar y buscar y empezar el proceso, como decía Rodrigo, empezar de cero. Pero ya la parte legal es costosa también, costosísima. Y ahorita no es fácil. O sea, ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 15 años. Ya no es como era cuando yo me vine, por ejemplo. Claro. Tu proceso fue totalmente diferente porque no estábamos viviendo la diáspora que se está viviendo ahora con los venezolanos. Correcto. Ya. En el caso de Costa Rica, María, ¿qué nos puedes contar allá? Mira, aquí en Costa Rica uno puede manejar cualquiera de los dos monedas, hasta en las bombas de servicio, en la farmacia. La moneda de Costa Rica se llama el colón. Actualmente son, por $1 son 610 colones. El sueldo mínimo está alrededor de los $500 apenas. Este es un país que produce
absolutamente todo, a diferencia de Aruba. Este es un país con mucho verdor, con mucho cuidado del ambiente. Entonces, yo de hecho tengo mi pequeña huerta. Uno de los programas de la municipalidad es ayudarte a tu propia huerta. Yo hago mi mismo abono con la composta, cuestión que aprendí aquí. Entonces, aquí hay que aprender a manejar el dinero, porque a cualquiera que tú le preguntes que haya emigrado a Costa Rica, lo primero que te dice es, Costa Rica es carísimo, carísimo. Yo tengo 11 años aquí, he tenido 2 carros. El último que he tenido, que tengo 2 meses con el carro, por fortuna que lo tengo, por otras cosas, por otros detalles de mi vida, no le he podido poner el tanque lleno. No, es imposible. O sea, yo voy a la bomba y parece que me fueran a sacar la sangre. Yo decir tanque lleno es porque cobré el aguinaldo y lo aparté para eso. Aquí se pagan muchos impuestos también. Dependiendo de las horas que yo trabaje, los impuestos que tengo que pagar. Pero Costa Rica tiene algo que realmente me quito el sombrero. Muchas cosas buenas, pero dentro de lo que implica dinero y bienestar social, el sistema de salud es número 1. Es excelentísimo. Lo que tú pagas del Seguro Social lo ves en creces. Yo me vi afectada hace 3 años por un cáncer y a mí me curó el sistema de salud costarricense gratuitamente. A mí me pusieron dentro de todo el tratamiento, con eso les doy un tip, 21 vacunas y cada una costaba $1,000,000. Aparte de la quimioterapia, aparte de la radioterapia, aparte del seguimiento que le hacen a las personas con enfermedades preexistentes que te obligan a ir a la caja. Mis papás están aquí de visita, quedaron varados por la pandemia y por ser adultos mayores, los vacunaron contra la gripe y si Dios quiere, ojalá y cambie la ley, los vacunen también contra el COVID. Aquí hay muy buen manejo de lo que es la infancia y el adulto mayor. Y lo otro que tiene muy bueno Costa Rica, que de hecho me tocó cambiar el chip cuando llegué con mis hijas pequeñas que venían, 2 a la escuela y 1 al liceo. Uno venía con la mentalidad de colegio. Aquí colegio es el liceo, pero lo que nosotros llamamos colegio, que son las instituciones privadas, la educación es excelente. Aquí termina la primera parte de esta entrega y desde ya puedes accesar en este canal a la segunda parte para completar el episodio.